Una nueva columna donde seguimos hablando de educación. Esto también nos permite saber cómo somos en Caretísima Ciudad con respecto a la educación. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver qué pasa con el arte, que también es parte de la educación. Para eso, Cristina Bispo, bienvenida. Gracias por recibirme. Bueno, es un placer para nosotros que estés comentándonos estas ideas que tienen que ver con la educación, con el arte, que en definitiva refleja quiénes somos, cómo pensamos, ¿no? Exactamente, porque el arte ha acompañado al hombre desde siempre. Desde sus primeros pasos por acá en la tierra dejó siempre huellas. Y es necesario, por eso es necesario para mí primero empezar a dar un panorama de qué pasa con el arte hoy, para ver dónde se inscribe entonces la educación artística, porque hay muchas fuentes donde uno puede encontrar algunas cosas importantes sobre la educación artística, por qué es importante, por qué tiene que estar en el currículum, por qué a veces no está, por qué a veces se entiende así o se entiende de otra forma. Entonces primero me gustaría que pasáramos un poco por un panorama general, qué pasa con el arte. Hay muchos paradigmas con respecto al arte, ¿no? En general. ¿Qué pasa con el arte? Y pasan muchas cosas. A ver. Por eso es bastante difícil empezar directamente con la educación artística. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de pararse para encontrar qué es el arte. Es muy difícil definirlo. Ahí podríamos empezar por algunas cosas que yo les he enseñado a mis alumnos, como por ejemplo decir que hay un sentido amplio de arte, en el sentido de que cualquier cosa, pues bien hecha, está hecha con arte, como por ejemplo cocinar, tejer, coser, escribir. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier cosa, inclusive la vida, puede ser vivida con arte. Pero también hay un sentido, que es lo que se entiende como propiamente artístico, que sería el arte en la cultura, en la alta cultura, en la cultura general, digamos. ¿Se diferencia el arte de la alta cultura o del arte común, digamos? Y en general, para que haya arte tiene que haber un pensamiento, tiene que haber un objeto primero, un pensamiento y una mirada que diga esto es arte. Entonces, esas miradas pueden ser muy distintas, esas miradas. Hoy día sobre todo, porque hay épocas en la historia en donde la mirada del arte considerado artístico en la cultura eran muy estrictas. Habían cánones establecidos donde la pintura era así y tenía que cumplir determinadas normas, la escultura era así y no fue considerada arte hasta el Renacimiento, por ejemplo. Entonces, todo eso hace que el panorama del arte sea un panorama que es bastante complicado. Estamos hablando de Van Gogh, de Rembrandt, cuando hablas del arte de aquella época. Sí, o pues estamos hablando también del arte griego. Nosotros, acordémonos que nosotros tenemos un paradigma que establece que el arte, inclusive cómo se estudia la historia del arte, es eurocéntrico. Nosotros tenemos el arte antiguo, que es el arte clásico, el arte medio de la Edad Media, el arte moderno, que es después de la Revolución Industrial, en Europa, y luego el arte contemporáneo. Entonces tenemos toda una mirada que es muy difícil, y es un chip que tenemos incorporado todos, que es bastante difícil de modificar. Claro. ¿Cómo incluimos, digamos, dentro de esa categoría el arte que se da en África, que se da en las culturas americanas, en las culturas asiáticas? O sea, no los incluimos, los tenemos como aparte. Entonces, a veces las consideraciones que hacemos sobre arte solamente se aplican a cierto tipo de objetos que cumplen ciertas características y no
por ejemplo, a las expresiones artísticas que tiene el arte de los pueblos originarios de América, en donde en el mejor de los casos los consideramos artesanías como una categoría inferior a lo artístico. Claro. Entonces todo eso hace de que el panorama del arte se complique bastante. Y esos observadores a los que vos te referías que dicen estos artes, ¿de dónde salen de alguna manera? Bueno, es complicado también. Es complicado porque hoy día los límites entre las cosas artísticas y las cosas que no son artísticas son difusos. No existe un límite que sea tan rígido como hubo en otras épocas. Eso se llama canon. Digamos, antes en las distintas artes tenían ciertas consideraciones que había que cumplir para que algo fuera considerado artístico. Hoy día esos límites se han desdibujado. Entonces hoy día hay un florecimiento en algún sentido de todo tipo de expresiones que pueden o no ser consideradas artísticas. Es decir, basta ir a un concurso, qué sé yo, a un salón, que es una especie de concurso artístico en donde uno ve expresiones de toda la haya. O sea, expresiones que tienen un gran recurso técnico, por ejemplo, y otras que no lo tienen. O sea, el recurso técnico siempre fue muy valorado, en lo artístico era un canon, digamos, por ejemplo, en el Renacimiento, donde había que cumplir ciertas normas que eran bastante rígidas, digamos. No se apartaba el artista de ciertas normas, a menos que lo hiciera poniendo otras que también eran originales, pero también dentro de un cierto canon. Esos artistas que tenían que cumplir determinadas normas con el arte, ¿tiene que ver que antes eran más encumbrados los artistas, eran como más respetados? Depende, porque por ejemplo en la Grecia clásica, que es tan estudiada en cuanto al arte, el artista era considerado mucho menos que un intelectual, porque como hacía un trabajo manual, no era lo mejor para la Atenas, por ejemplo, clásica. O sea, el pensador, el filósofo, era mucho mejor considerado en lo social que el artista que trabajaba con sus manos. Entonces eso recién se deviene en un respeto muy grande hacia el artista en el Renacimiento. Hasta el Renacimiento el artista era considerado un trabajador manual. Por lo tanto, parecía de que cuando haces arte no es intelectual, cosa que hoy sabemos que no es así. Todo lo que vos haces lo tenés que pensar. Pero en esa historia, digamos, se consideraba como que no era lo mismo ser un pensador como Descartes que ser un artista, como después sí deviene una reverencia al artista, que inclusive los papas se rinden hacia los artistas como Miguel Ángel o los artistas del Renacimiento. Entonces todo eso ha ido variando muchísimo. Hoy día hay una mezcolanza en los artistas, porque algunos hacen arte para la alta cultura y se mueven en ciertas élites que tienen ciertas ideas con respecto al arte, y hay otros artistas que se mueven en lo popular. Y a veces se desdibujan esos, como algunos artistas que trabajaban, por ejemplo, en la calle, haciendo dibujos en las paredes o en los trenes. Sí, lo que la gente llama grafiteros. Claro, y luego se convierten en artistas digamos, de culto. Entonces hoy día los límites son muy difusos en el arte. Inclusive hoy hay expresiones artísticas que son complicadas porque no responden a un solo canon, sino que recurren a recursos de varias disciplinas. Entonces tenemos, por ejemplo, performances desde el año 60 en adelante, digamos, tenemos performances, instalaciones o recursos artísticos que incluyen la fotografía, el vídeo, el cuerpo humano también, y a veces también la participación del espectador. Con respecto al arte en general, ¿hay una valoración particular de la sociedad con respecto al arte, particularmente en Caretísima Ciudad? Es complejo eso. Es complejo, ¿por qué? Porque a veces
la forma de acceder a la alta cultura, digamos, del arte y tener en cuenta en qué se basan ciertos paradigmas que se toman en las distintas artes, pues nosotros acordémonos que tenemos artes que tienen que ver con la visión, con el movimiento, con el sonido, etcétera. Si está la música, las artes visuales hoy, que antes se llamaban de otra forma, la danza, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, en una época sobre todo del arte contemporáneo, donde empieza a dejarse de lado la figuración, que es lo que se entiende, todo el mundo entiende una imagen de la Virgen María, por ejemplo, te guste o no te guste, pero la entendés. Cuando el arte empieza a abstraerse de la realidad y empieza a plantear otras formas de más... representar inclusive a la Virgen. Claro, más propias del arte en sí, no de la realidad, empieza a haber una separación entre lo que el público puede entender y lo que el artista quiere expresar. Para eso hace falta, como dice Bourdieu, bajar la cifra cultural. ¿Qué es eso? Explicarle a la gente qué significa. Cosa que muchos artistas consideran que eso no se hace. Entonces hay todo ese tipo de pensamiento. Algunos que piensan que el arte se entiende de por sí y otros que piensan que no, que el arte tiene que saber en qué se basa, sobre todo cuando se aleja de lo que es cotidiano. Entonces cuando el arte se abstrae y te muestra cosas que no son las que vos tenés familiarmente en tu vida y te quedás ahí, que te puede gustar o no te puede gustar, al margen del gusto, pero podés entender lo que quiso expresar el artista o no. Entonces sí, ahí también hay una divisoria de aguas, porque algunos piensan de que no hay que explicar el arte porque la gente que tiene sensibilidad lo va a entender, y otros que piensan que no, que hay que enseñarlo para que la gente entienda y pueda acceder a la cultura, porque si no, ¿qué tenemos? Y para eso tiene que haber una educación artística, para que todo el mundo pueda entender qué es lo que está pasando con el arte hoy, que es bastante complicado. Entonces, si no existe eso, tenemos otro modo de marginación, porque hay un montón de gente que se queda afuera del arte que se da en la cultura. Hay un paradigma, ¿no?, en la sociedad, y particularmente en la nuestra, en donde hay que saber para admirar una obra de arte, o solamente admirarla te conmueve o no. Esa es una divisoria, un parteaguas en el arte. Ajá. O sea, en donde se cree, porque eso va a traer consecuencias serias en la educación artística. Ah, mira. ¿Por qué? Porque a veces parece de que entender el arte es un talento que se trae de la cuna. Y no es así. Y no es así. El arte se aprende. Como aprendés a comer, como aprendés el gusto por la comida en tu familia, en tu grupo social, también aprendés si tenés relación con el arte o no tenés en tu familia. Entonces, si vos fuiste un agraciado, que desde chiquito tu familia escuchaba música, tu familia te llevaba a museos, tu familia tenía imágenes en tu casa artísticas, vos tenés una familiaridad con lo artístico que te va a dar algo que algunos consideran un talento artístico, y otro que nació en otras condiciones y no tuvo ese contacto familiar con lo artístico y no va a tener ningún tipo de conocimiento artístico propio, familiar. Valorativo, digamos. Ni valorativo ni comprensivo. Ajá. Porque lo que te es natural a vos pareciera que fuera un talento. Entonces eso va a traer también un parteaguas en la educación. ¿Por qué hay ciertos gobiernos neoliberales que no incluyen el arte en la educación pública? Porque creen que es un talento que los que lo tienen que desarrollar, vaya a saber dónde. Entonces no se piensa que todo el mundo puede tener acceso a una educación artística. Y ha sido una lucha desde siempre, desde que yo trabajé, digamos, en la educación, siempre ha sido una lucha. Entender, digamos, cómo entendíamos nosotros que todo el mundo tiene que tener acceso al arte, porque si no es otra forma de marginación. Es lo mismo que la lengua, si no sabes escribir, y también es una forma de marginación. Cuando no sabes leer ni escribir, estás marginado de un montón de cosas que pasan en lo social. Cuando no sabes arte, nada de arte, también estás marginado de todo ese aspecto que también forma parte de la cultura. Hay una particularidad que me llamó mucho la atención,
y es la gente que viene a nuestros estudios. Nuestros estudios, en todas partes o en todo el ámbito donde está ubicado nuestros estudios, hay obras de arte de la colección SUMEC, que son obras artísticas donadas por sus autores cuando hacíamos exposiciones. La particularidad, o lo que me llamó la atención, es que la gente dice pintas, como si tener una obra de arte o un cuadro o lo que fuere, una imagen, es como que es atribuible a uno, ¿no? Digo, y esto me llamó particularmente la atención de que todo el mundo me preguntara si yo pintaba. Y en realidad, yo no pinto, yo puedo admirar el arte porque me gusta, porque particularmente me conmueve, porque venimos de una educación donde afortunadamente escuchábamos música clásica y pude escuchar los Beatles cuando tenía 6 años, ¿no? Digo, me siento un afortunado por eso, pero digo, me cuesta comprender que la gente no pueda acercarse a una obra de arte, aún así teniendo un desconocimiento total, porque no hace falta valorar o haber escuchado a Tchaikovsky o haber visto una obra de Rembrandt, ¿sí?, para poder observar una imagen, ¿no? Es lo mismo que la música. O sea, cuando vos escuchas música no necesitas saber tocar el piano, y sin embargo te gusta y lo podés apreciar. Entonces, por eso te digo que es muy importante la familiaridad. Ajá. O sea, vos escuchaste música desde chiquito, entonces te es familiar escuchar música. Y entonces es posible que además hayas desarrollado un gusto en un nivel en donde podés apreciar una buena música de otra música que es más chabacana o más, qué sé yo, sí, que no te dice nada a vos. O no está de acuerdo en tus cánones. Claro. ¿No? Entonces, lo mismo pasa con la pintura. Lo que pasa en la pintura o la escultura o el grabado o las expresiones visuales o la danza o lo que fuere. Cuando a vos te es familiar, podés apreciarlo, aunque a veces no entiendas del todo qué es lo que quiso decir el autor. Sí, hay 2 palabras que, bueno, se han estigmatizado, ¿no? El arte y la cultura. Sí. Digamos que cultura y arte como que están asociadas, pero pareciera ser que fueran la cultura relacionada únicamente con las ramas artísticas, ¿no? Exactamente. Y tenemos que partir de la base que cultura es todo, ¿no? Aún lo que comemos. Todo lo que hace el hombre es cultura, porque viene ahí de cultivar. Y cuando el hombre empieza a cultivar sus alimentos, eso ya se convierte en su cultura. Claro. Entonces por eso hablamos de culturas nómades o culturas sedentarias. ¿Por qué? Porque la cultura es todo lo que hace el hombre y la naturaleza es aquello que no hizo el hombre. Perfecto. ¿Algo que agregar a este tema de qué pasa con el arte? Sí, yo creo que agregaría la difusión de los límites entre las cosas. Como, sobre todo a partir del siglo XX, se empiezan a desdibujar los límites entre lo que son objetos de culto artístico y objetos cotidianos. Todo eso, con todo el avance de todo lo que son las nuevas tecnologías, la fotografía, el vídeo, el cine, la fotografía ya la nombré, todo eso hace que la imagen estemos todo el día con una profusión de imágenes en nuestro alrededor de toda la haya. Algunas que son valiosas, otras no tanto, entonces empieza a dificultar el límite entre lo que son las imágenes más artísticas o las imágenes cotidianas o populares o de uso cotidiano. Haciendo referencia a las imágenes cotidianas, ¿no? Por ejemplo, el diseño gráfico es algo que todo el mundo puede observar desde cuando va a comprar al supermercado un producto, ya tiene una estética, una gráfica, unos colores que están pensados justamente para llamar la atención, ¿no? Tal cual. ¿Cómo se clasifica eso dentro del arte? Y es difícil clasificarlo. Ajá. Por eso te digo que la pérdida de los límites. O sea, hay expresiones publicitarias que tienen un gran nivel de construcción artística. Y hay otras que son mucho más populares. También por eso te digo la difusión de los límites. Yo creo que en lo que es propiamente arte hay un corte con Duchamp. El dadaísmo se plantea toda una revolución dentro del arte, que ya viene desde los impresionistas, que rompen con los cánones renacentistas y empiezan a hacer otras cosas. Pero después Duchamp todavía lo rompe más eso cuando incorpora un mingitorio o un portabotellas en un plinto y lo pone
en un salón artístico, que era, para él era considerado eso como un desafío. Él lo dice en una parte, si me permitís que te lo lea. Por supuesto. Él dice, en 1962 Duchamp dice, este neodadaísmo que llaman nuevo realismo, pop art o assemblage, es un camino fácil basado sobre lo que hacía Dada. Acordémonos que Dada es un movimiento que se llama Dada por lo que dice el bebé, da. Ajá. Entonces es como empezar de nuevo, sin tener en cuenta todo lo que había hasta ese momento. Cuando descubrí los ready-made, pensé en desalentar a la estética. En el neodadaísmo han tomado mis ready-made y les han encontrado belleza estética. Les tiré a la cara el portabotellas y el mingitorio en 1914, como un desafío. Y ahora los admiran por su belleza estética. ¿Qué es lo que hace Duchamp ahí? Rompe con el sentido de objeto con aura artística, porque pone un objeto común, como un portabotella, un mingitorio, la rueda de bicicleta, arriba de un plinto. Y entonces ahí resignifica y rompe el límite entre lo que es el objeto cotidiano y el objeto artístico. Y entonces te hace pensar, ¿qué es lo que yo tengo para decir esto es arte o no? Entonces rompe con todos los cánones y rompe con todo. Y ahí empieza esa difusión, digamos, de los límites entre lo que es arte y lo que no lo es. Eso hace de que hoy día, además, con toda la profusión de imágenes y de ideas y de todo lo que anda por todos lados, que tenemos un fárrago de cosas en esta sociedad de la información, hace que cualquiera opine cualquier cosa. Claro. Cualquiera que se ha formado en arte puede tener una opinión válida sobre arte. Y cualquiera que no se formó en arte también. Es decir, todo el mundo opina. Entonces por ahí vos encontrás sobre un objeto que a vos te parece que no tiene muchos méritos artísticos, una opinión toda floreada sobre el valor de ese objeto. Entonces todo eso está en perpetua discusión. Inclusive hoy, donde el espectador también participa. Por ejemplo, en la exposición de Yayoi Kusama en el Malva, la que trabaja con puntitos, la japonesa que trabaja con puntos, te daban una lámina de puntos autoadhesivos y había una sala donde vos ibas y pegabas puntitos donde te parecía. Entonces el espectador empieza a ser parte del arte, digamos, también. Y habían otras expresiones con colores, qué sé yo, que lo hacen muchos artistas. Yoko Ono también. Ella te proponía cosas y vos ibas y hacías cosas en la exposición de ella. Bueno, de alguna manera Yoko Ono enamoró a John Lennon con la lupa en el techo, ¿no? Con el sí. Claro. Que estaba, en el Malva estaba, vos te subías a una escalera y con la lupa veías dentro de toda una cosa medio nebulosa, veías el sí, que es lo que lo enamoró a John. Bueno, Cristina, muchas gracias por tu tiempo y por estar en Calentísima Ciudad hablando de este tema tan intrincado que es la educación asociada al arte, ¿no? Sí, igualmente es un tema que es apasionante, me apasionó siempre. Así que he trabajado siempre en él, así que bueno, muchas gracias. MGN Negocios Inmobiliarios tiene en venta una vivienda con corralón y depósitos en una excelente ubicación, Massa al 200. La vivienda tiene living, comedor, cocina, 2 dormitorios, un baño, una despensa, un garage y patio. El corralón tiene un salón comercial, una oficina, 2 depósitos, un tinglado, 2 patios. La superficie total del terreno cubierta es de 643 metros cuadrados. Atención personalizada. Asesoramiento integral. Contactos 264-08-88-73. 264-40-51-15. María Graciela Núñez. Negocios inmobiliarios. En Sancor Salud impulsamos un nuevo estar bien, uno que incluye nuevas especialidades que ayudan a mejorar la salud. Amigología, 1 dosis por semana. Tranquilogía. Valorología. Sonrisoterapia. Y amorología siempre. Un nuevo estar bien que también incluye nuestra especialidad. Brindar la mejor atención en todo el país, con planes para cada necesidad y cada momento de la vida. Sancor Salud. La buena salud es todo. La música de ahora ya no es como la de antes.
Yo estoy seguro que han escuchado esto, si es que ustedes mismos no lo han dicho. Pero ¿realmente la música está desmejorando tanto o es que uno no tiene la capacidad de apreciar las cosas nuevas que se están haciendo? Ya vamos a hablar de todo esto, pero de lo que no hay duda es que ya no se escucha música de la misma forma que se escuchaba antes, y esto está cambiando por completo la forma en la que nosotros nos relacionamos con ella. Por otro lado, pasa que muchas veces nos quedamos atrapados en burbujas algorítmicas que no nos permiten conseguirnos con esas obras o esos artistas que probablemente estén haciendo cosas increíbles, pero que no están dentro de las preferencias del algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando con la música? ¿Ha cambiado nuestra forma de percibirla? ¿Tiene la música un rol distinto en la sociedad de hoy? ¿Qué podemos hacer para rescatar la ilusión de escuchar nueva música? De todo esto vamos a hablar en el video de hoy. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Como les decía, la forma en la que consumimos música ha cambiado muchísimo, ya no es la misma. ¿Y por qué esto es tan relevante? Básicamente porque antes escuchar música era todo un acontecimiento. En la década de 1920, hace poco más de un siglo, la familia se reunía alrededor de la radio para escuchar música. Era una experiencia compartida donde la música tenía un rol protagónico. Y si tú querías escuchar una canción en específico, tenías que esperar a ver si tenías la suerte de que la pusieran o llamar por teléfono y pedirla. Esto cambió, por supuesto, con la aparición de los discos. Aquí uno tenía por primera vez la posibilidad de poner esa canción que uno tanto le gustaba cada vez que uno quisiera. Claro, tenías que tener el disco y el equipo de sonido para poder reproducirlo. Yo les quiero compartir algo personal muy bonito que tiene que ver con todo esto. Y es una carta que le escribió mi abuelo a mi abuela en el año 1959 para contarle que acababa de comprar un aparato estereofónico y que para poder pagarlo tenían que vender la radio Electrola que tenían. La radio Electrola era un equipo que venía con radio y tocadiscos, pero de los primeros discos de la primera generación, que eran de 78 revoluciones. El aparato estereofónico era de los discos que ya se convirtieron en el estándar, los de 33 y los de 45 revoluciones. Por eso dice que para halagar al comprador se le ofrecen de regalo todos los discos, los cuales no nos sirven para el aparato estereofónico. Y me encanta el final donde hace la advertencia. Deja los bultos del aparato exactamente como llegue, es decir, que no lo pongas a funcionar debido a que las indicaciones me la dieron personalmente y hay ciertos detallitos necesarios de saber para no quemar el funcionamiento. Pero fíjense, aquí lo importante es todo el esfuerzo consciente que había que hacer para llegar a ese momento de sentarse a escuchar música. Necesitábamos dar varios pasos. Reunir el dinero para comprar el disco, ir hasta la tienda y luego regresar hasta tu casa para poder escucharlo. Y como todo esto era una inversión de esfuerzo y de dinero, uno se tomaba su tiempo para decidir qué música ibas a comprar. Leías revistas de música, hablabas con tus amigos, escuchabas programas de radio, veías programas de televisión especializados. Y todo esto convertía al momento de sentarse a escuchar música en un logro de una importancia suprema. Hoy no hay que hacer nada de esto porque toda la música está al alcance de un clic, y si no nos gustan los primeros 15 segundos, podemos pasar inmediatamente a la siguiente canción sin costo adicional. Y así es como ese momento sagrado que teníamos para sentarnos a escuchar música comienza inevitablemente a perder importancia. Es más, antes en los conciertos la música era la protagonista. Ahora en los conciertos la música es parte de un espectáculo mucho más elaborado. Porque los grandes conciertos que se hacen en las arenas son súper espectáculos de circo, donde la música es un elemento más en medio de las luces, los andamios, el vestuario, las pantallas, la escenografía, la coreografía, etc. Es decir, que la música ya no es el centro de atención exclusivo del evento. Yo recuerdo haber caído en cuenta de esto hace un par de años cuando fui a ver un concierto de Paul McCartney. Y sí, aunque habían pantallas y habían luces, uno podía prescindir de todo eso, porque los protagonistas de la noche eran las canciones. Era ver a McCartney cantando, era ver a la banda tocando en vivo. Es decir, era ante todo un evento musical. Pero hay
otro detalle que es la burbuja algorítmica. La música que se promociona no es necesariamente la mejor, sino la que mejor encaja los parámetros de un algoritmo. Los playlists de las plataformas de streaming tienen una cantidad de requisitos que obligan a los artistas a componer de cierta forma para garantizar su exposición. Que la canción tiene que empezar con el coro, que tiene que captar la atención en los primeros tantos segundos, que no puede durar más de 3 minutos. Es decir, la música se adapta al algoritmo y no a la creatividad. Esta es una de las consecuencias de ese empeño de querer estandarizar el gusto masivo, o como decía el gran Fito Páez, la pasteurización de la música. ¿Por qué querés anular la especificidad? ¿Por qué hay que hacer algo global para que todos seamos todos iguales? No, muchachos, la aventura es ser uno mismo. Y esta masificación de la producción tiene otro efecto que es el exceso de oferta. Nunca antes en la historia se había producido tanta música. Todos los días se sube un promedio de 120.000 canciones. 120.000 canciones. Con esta producción tan grande de música es imposible que no existan cosas increíbles. Pero también es muy fácil que se pierdan en medio de la maleza digital. Y el problema nuevamente es que nuestro guía de consumo es un algoritmo. Un algoritmo que nos mantiene dentro de lo que ya conocemos o que nos invita a escuchar la música que es más fácil de vender, es decir, la menos arriesgada y la más predecible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, volver a darle importancia al acto de escuchar música, dándole el valor que se merece. Luego, romper la cárcel del algoritmo. Hay que recuperar la curiosidad, contar con curadores que realmente investiguen, escuchar música fuera de nuestras recomendaciones personalizadas, explorar géneros que nunca hemos escuchado, investigar más, ser consumidores proactivos, educar el criterio y el gusto, es decir, convertirnos en catadores musicales. Así que para los que gusten, en la descripción les voy a dejar un playlist bien variado con una cantidad de canciones que probablemente no conocen, pero que vale la pena que les den una oportunidad. Si antes escuchar música era un hecho inminente, hoy saber escuchar música es inminentemente necesario. Además, en un mundo donde todo es inmediato y que nos distraemos con tanta facilidad, la música puede ser una herramienta para desarrollar el foco, la paciencia, la atención. Puede ser una forma de reconectarnos con el presente. Así que en lugar de preguntarnos si la música está empeorando, tal vez la pregunta correcta sea: ¿estamos realmente haciendo un esfuerzo por encontrar buena música? ¿O nos estamos dejando llevar por lo primero que aparece en nuestra pantalla? Y más aún, cuando escuchamos música, ¿estamos realmente prestando atención? Yo estoy convencido de que mientras hayan oídos que quieran escuchar, la buena música no dejará de sonar. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.